cuadro de gran angustia, con una ideación suicida, y entonces ¿qué tenemos que hacer? ¿A quién tenemos que prestar atención? ¿Qué signos hay para que nos demos cuenta si va en serio o no va en serio? Cosa que muchas veces no es sencillo. Por otra parte, en más de un lugar que seguramente ustedes trabajarán, la necesidad de la consulta psiquiátrica muchas veces no está satisfecha en un tiempo corto, entonces tenemos que actuar y tomar alguna decisión en beneficio del paciente hasta que esa situación se subsane. Así que, Enrique, un gran desafío para nosotros escucharte y aprender de vos. Adelante. Hola, buenas tardes. Bueno, buena introducción del doctor acerca de las vicisitudes que se dan en la vejez, la depresión, el decaimiento o el suicidio, pero también en las fiestas electrónicas, en donde una enorme cantidad de jóvenes se meten en la cabeza, vaya a saber qué, porque no hay un laboratorio que haga con exactitud una distribución proporcional de los diferentes componentes. Y por un lado está la urgencia que supone el cuadro agudo, pero después los psiquiatras terminamos viendo muchas veces en tomografías o resonancias magnéticas las lesiones ya más definitivas que un exceso de anfetaminas a raíz de una vasoconstricción a nivel encefálico provoca, y aparecen lesiones bastante más difíciles de manejar y de controlar. Vamos a tener dos charlas. La primera está dirigida como objetivo principal a meter el tema de la enfermedad mental en medicina, ¿no? Hecho curioso, el término enfermedad mental tiene un significado bastante estigmatizante, ¿no? Es decir, en plena discusión entre dos personas, cuando uno está enojado con el otro, le dice que es un enfermo mental, no le dice que es un enfermo renal. Los indigestivos, no es un enfermo mental. E incluso muchos de los términos que se utilizan en la nosología o en la práctica psicológica, psiquiátrica, adquieren también una connotación negativa. Lo cual tiene que tener, es una forma de entender lo que significa la estigmatización inevitable de portar una enfermedad mental. La idea es transmitir un poco la importancia y la significación que las enfermedades mentales tienen en medicina. Y como último punto hoy vamos a hablar de una de las patologías más frecuentes, un grupo de patologías mentales muy frecuentes en donde lo que predomina es una perturbación del estado del ánimo, donde aparece una tristeza que no es sana, sino que es una tristeza patológica, y en medicina cuando hay tristeza patológica hablamos de depresión. Pero bueno, iremos a la depresión más adelante, esperemos que no. Empecemos con lo que significa esto de la enfermedad mental. Y la pregunta es, hay un aparato mental, hay un aparato cardiovascular, hay un aparato digestivo que tienen diferentes manifestaciones en la vida cotidiana, en la salud y en la enfermedad. Y hay un aparato mental que también se manifiesta de muy diversas formas. En el recién nacido, las manifestaciones de salud mental, salud del aparato psíquico, son puramente somáticas. A medida que el individuo va creciendo, empieza a organizar sus conductas y sus comportamientos, y son indicadores de salud o enfermedad mental. Y llega un momento en donde el individuo continúa con su crecimiento y adquiere la capacidad de verbalizar. Y esto de verbalizar, poder expresar con palabras las cosas que siente, que piensa, que cree, supone un desarrollo importantísimo desde el punto de vista biológico, porque supone desarrollar la capacidad para tomar conciencia y poner en palabras de lo que pasa dentro de uno, o para reflexionar sobre lo que puede estar pasando en la persona que nos
acompaña. Ese desarrollo del aparato mental que permite la verbalización y la mentalización de los procesos psíquicos es indispensable para el mantenimiento y el desarrollo de la salud mental y la interacción con otros individuos. El tema es cómo objetivar. Cómo objetivar el dolor es muy difícil. Cómo objetivar la tristeza, el enojo, la rabia, la alegría. Hablábamos hace un ratito con uno de sus colegas acerca de, bueno, la conducta de un paciente que tenemos en común, si es una conducta de alguien que está activo y motivado, o es alguien que tiene alguna alteración endógena que lo lleva a tener una hiperactividad patológica, una disposición a la planificación poco sensata y alejada con el sentido común. Resulta muy difícil, no hay un tristómetro, no hay un angustiómetro. Es muy difícil objetivar incluso una conducta. Las manifestaciones somáticas pueden ser bastante objetivadas. Así todo, muchas veces los escucho a ustedes discutir si este paciente es hipertenso o no es hipertenso, es anémico o no es anémico, y mucho más difícil determinar si lo que tenemos enfrente es un individuo que está triste por alguna circunstancia de la vida, o lo que tenemos delante es alguien que está más que triste, que está deprimido, que tiene una angustia que no es una angustia saludable, sino que es una angustia patológica, que está enojado o que está patológicamente irritado o es violento. Objetivar la enfermedad mental es muy difícil, y eso hace que el diagnóstico diferencial en psiquiatría sea también bastante complicado. Hay una variable que ustedes también utilizan en la clínica, y es no quedarse con la foto, sino ver la evolución de la patología en el tiempo, la cronología de la evolución del cuadro es muchas veces el elemento que nos permite llegar al diagnóstico definitivo. Porque bueno, en muchas ocasiones a ustedes como médicos de urgencia lo pueden llamar para ver a un paciente que solamente tiene fiebre, y cuando les preguntan qué tiene, lo único que pueden contestar es fiebre. Y si empiezan a considerar cuáles son las diferentes posibilidades, realmente pueden agotar un libro de clínica médica, y entonces hace falta una observación cercana y atinada para ver cómo evoluciona en el tiempo ese cuadro febril, que puede responder a diferentes causas. Lo mismo pasa en psiquiatría. Tenemos la posibilidad de ver la evolución en el tiempo de las diferentes manifestaciones mentales para ver si esas manifestaciones son sanas o patológicas. Son pocos los pacientes que no nos dan tiempo para pensar. La mayoría de los pacientes nos dan tiempo para poder evaluar y poder pensar antes de actuar. Qué pregunta difícil. Es estar sano mentalmente. Puse aquí, esto es definición de la ONU, puse aquí en algunas palabras, subrayé algunas palabras que creo que vale la pena. Con un estado de bienestar solamente no alcanza para decir que una persona está sana. Distribuir marihuana en toda la población no hace a la salud mental, pero sí es cierto que se necesita una dosis de bienestar para que podamos decir que el individuo tiene una de las características que hacen a un funcionamiento saludable. Al mismo tiempo, un elemento que hace a la salud mental es el tener conciencia de cuáles son sus posibilidades reales, no ir más allá de lo que está en condiciones de realizar, no quedarse menos o no quedarse inhibido en cuanto a sus posibilidades de acción. Vamos a ver después un evento clínico patológico muy frecuente que ocurre entre los 15 y 19 años en la adolescencia, que es una etapa de la vida en donde la conciencia de las propias capacidades está fuertemente influenciada por el mundo afectivo y el mundo emocional. Bueno, esta es la etapa de la vida en donde la principal causa de muerte son los accidentes. Con lo cual, tener una saludable conciencia de lo que se puede y lo que no se puede es absolutamente necesario para que podamos decir que el individuo tiene un funcionamiento mental saludable y maduro. Cuando ponemos trabajar, nos referimos a, puede ser trabajo mental, puede ser trabajo físico, puede ser trabajo intelectual o artístico, es decir, supone la existencia en el individuo de deseos, ganas, voluntad, capacidad de esfuerzo. De hecho, uno de los síntomas más frecuentes que acercan a
sus pacientes al consultorio es el desgano, la falta de fuerzas o la alergia. Y eso puede ser síntoma clínico de una anemia, de un hipotiroidismo o de un estado depresivo o un estado de ansiedad muy grande. Y un elemento que hace a la salud mental y al desarrollo maduro del aparato mental es la capacidad de desarrollar la posibilidad de disfrutar aportando algo a otros. Algo que tiene que ver con la generosidad, algo que tiene que ver con la posibilidad de contribuir para con la comunidad. Y es un elemento que habla de salud mental y de maduración. En el niño, muchas veces uno escucha que a un chico de un año, los padres le dicen, tenés que aprender a compartir. No, un chico de un año no puede compartir porque no tiene la madurez emocional. Se supone que un adulto sí, y se supone que un adulto con un desarrollo emocional saludable no solo es capaz de compartir, sino que disfruta aportando o con ese acto de generosidad. Las enfermedades mentales son afecciones del aparato psíquico. El aparato psíquico es producto de la actividad cerebral. La actividad cerebral está modulada por muchas instancias, pero si no hay cerebro vivo, no hay aparato psíquico. Si no hay cerebro vivo, no hay aparato mental. Y las enfermedades del aparato psíquico dan lugar a perturbaciones en distintos procesos que tienen que ver con la cognición, con la emoción, con la conducta, con el comportamiento y también con la vida somática, porque recordemos que una de las primeras manifestaciones de la vida del aparato mental se volcaba a nivel corporal, a nivel somático. Entonces, es muy frecuente que muchos de los individuos que están portando o iniciando algún tipo de trastorno a nivel del funcionamiento de su aparato mental tengan manifestaciones físicas de su trastorno y eso lo lleve a la consulta con un médico clínico. Mucho más si observamos que en ciertas ocasiones, cuando se hace una evaluación clínica para investigar las eventuales causas clínicas que pueda tener una perturbación somática, muchos pacientes se ven desilusionados porque los resultados del laboratorio dieron bien o los estudios han dado bien y entonces se quedan preocupados porque es mejor tener alguna afección clínica, somática, que tener una afección mental. De hecho, indicarle a alguien que vaya a ver a un psiquiatra muchas veces genera la respuesta automática. Yo no estoy loco, usted me está diciendo que yo tengo una enfermedad mental, ¿cómo me dice semejante cosa? Volvemos a la estigmatización, ¿no? Cuando hablamos de enfermedad mental suponemos el conocimiento de una etiopatogenia orgánica, yo puse clara, la OMS dice clara, yo dudo, más o menos clara, porque todavía tenía un muy gran profesor de farmacología que hasta hace no mucho me decía que sabíamos de la neurobiología lo mismo que sabemos del universo, ¿no? Todavía hay mucho por descubrir y conocer, pero bueno, hay algunos principios, algunas teorías que explican por lo menos el último eslabón para la manifestación de los síntomas. El concepto de trastorno que anda dando vueltas por allí lo utilizamos más para intercambiar opiniones porque esto tiene que ver con los manuales de clasificación de trastornos mentales. La Asociación Mundial, la Asociación Mundial de Psiquiatría, la Asociación Americana de Psiquiatría, en fin, distintos grupos académicos han desarrollado sus diferentes manuales en donde no se pone tanto el foco en lo que es la etiopatogenia, sino que se pone el foco en la clínica para definir cuadros. Esto permite intercambiar información entre colegas, porque hasta hace no mucho las enfermedades tenían nombres propios y había una gran confusión en la designación de un cuadro. En cambio, cuando uno dice trastorno depresivo mayor recidivante con recuperación parcial, episodio único, todos sabemos a qué nos estamos refiriendo y esto permite un lenguaje común y poder realizar estudios de investigación. Y la psiquiatría se ocupa de esto, de intentar, prevenir, estudiar, tratar y, lo más importante, rehabilitar a aquellos individuos que han tenido algún tipo de afección o enfermedad mental. Lo que les decía hace un ratito, no se estudia de los manuales de clasificación de las enfermedades psiquiátricas, no se estudia oncología de la clasificación TNM de los tumores.
pero sí se utiliza esa clasificación para poder organizarnos y poder tener un lenguaje en común. Dos distorsiones bastante comunes y bastante frecuentes para con la psiquiatría. La primera es la de, considerar algo así como música, dibujo o religión en el colegio, una suerte de disciplina light que no tiene demasiado fundamentación científica y que es puramente benévola, en donde solamente el abrazo, el cariño y el beso son suficientes para provocar alivio. Ninguna enfermedad mental se cura con abrazos o con besos. Se necesita un buen trato, un trato benévolo, por supuesto que sí, pero cuando el ánimo no se modifica con un abrazo o con una compañía es porque estamos ante un evento que va más allá del control volitivo o el control por el entorno. Del otro lado, mostrar un poco la grieta sirve, del otro lado muchos médicos y miembros de la comunidad tienen la otra mirada, la idea de que la psiquiatría es una disciplina que se ocupa de quitarle la libertad a los individuos, restringe las libertades individuales, los empastilla, los llena de sustancias no naturales. Pareciera que los fármacos que vienen en la marihuana, la cocaína, son sustancias naturales, no así las benzodiazepinas o los antidepresivos. Que la psiquiatría es una disciplina represiva que le quita libertad al individuo. La psiquiatría bien llevada le devuelve al individuo la libertad que ha perdido con la enfermedad mental. Lamentablemente, en muchos lugares del mundo vemos una enorme población de gente que vive y habita en las calles. Hace unos cuantos años hicimos con el grupo del Hospital de Clínicas un estudio importante entrevistando y evaluando a la población de homeless que había en los alrededores del hospital, de Clínicas, y más del 70-80% tenían signos evidentes de patología mental psiquiátrica grave, severa, deterioro. Son individuos abandonados, no hay libertad de elección, allí lo que hay es patología, sin atención y sin cuidado. A veces debemos emplear los psiquiatras para tratar patologías severas, tratamientos drásticos, tratamientos que significan el empleo de fármacos o de recursos terapéuticos físicos que tienen eventualmente potenciales efectos secundarios serios. No creo que haya algún fármaco que no tenga potenciales efectos secundarios serios. Siempre está el paciente que es alérgico a la aspirina o hace con la penicilina. Bueno, los psicofármacos tienen muy mala fama. Ustedes son los principales indicadores de psicofármacos. Hay mayor cantidad de médicos generales, no psiquiatras que psiquiatras, y la industria farmacéutica los enfoca a ustedes como objeto de venta de sus productos. Por eso es importante no que no indiquen psicofármacos, sino que indiquen los psicofármacos que conocen. No hace falta conocer todo el Vademecum, no hace falta conocer 3 o 4 y no mucho más. Y con eso van a poder ayudar mucho. Y en ciertos cuadros, bueno, se requiere internar un paciente, como se requiere internar un paciente para operarlo. A nadie se le ocurre. O sea, hay gente que está teniendo chicos en la casa y después los llevan corriendo la mayoría a la guardia más cercana. Pero a nadie se le ocurre hacer una intervención quirúrgica en un dormitorio. Y sin embargo, cuando los médicos psiquiatras indican internación, no, pero va a estar internado con gente que tiene enfermedades, con problemas, y sí, en un servicio de cirugía hay pacientes operados, en un servicio de infectología hay pacientes con infecciones, en un servicio de etcétera, 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 porque allí el personal está entrenado y hay ocasiones en las cuales sí la internación se puede llevar adelante por las características clínicas del cuadro en una sala clínica común, pero hay otras circunstancias en donde se requiere un centro de alta especialización para controlar una patología que si no cuenta con esa infraestructura física y de personal entrenado puede llegar a descompensarse.
Y la internación psiquiátrica es un recurso que salva muchas vidas. Los tratamientos físicos todavía continúan utilizándose en psiquiatría para ciertos cuadros excepcionales. La terapia electroconvulsiva es una alternativa terapéutica que a la mayoría de ustedes los hace levantar los ojos y pensar, este es un represor que hace tratamientos de esa naturaleza. Los centros psiquiátricos del primer mundo se sigue utilizando esta alternativa, por suerte cada vez menos, pero porque han aparecido recursos que tienen menor riesgo y son mucho más fáciles de emplear. Pero sigue siendo eventualmente una instancia terapéutica que con mucho cuidado y en centros especializados se realiza en forma cotidiana. A ver cómo funciona esto. Esta es una pregunta interactiva. Todas las emociones son placenteras. Le falta un normal. Todas las emociones normales son placenteras. Todas las emociones normales son placenteras. A es correcto, B es incorrecto, C es cierto en la infancia, D es correcto solo en el duelo. No sé qué tengo que tocar. Todas las emociones normales son placenteras. Faltó el placentera, les pido perdón. En psiquiatría 1 más 1 nunca. Todas las emociones normales son placenteras. Signo de interrogación. En la infancia, sí, en la infancia. En la infancia todo bien. No todo bien. Que era incorrecto. ¿Ya ves? Bien. ¿Ya viste que te dije yo? Incorrecto. Lo dice que también. La primera verdadera. La respuesta correcta es la B, es incorrecto. Hay muchas emociones absolutamente saludables y necesarias que son displacenteras. No sentir dolor si acerco mi mano a una llama va en contra de lo que es la autopreservación. El dolor ante la llama me preserva de tener una lesión con el fuego. Hay emociones que son displacenteras pero que son absolutamente saludables y necesarias. Me interesa el 7% que las pone en la infancia. En la infancia hay emociones que son displacenteras y eso también es saludable. Depende de la edad. De ahí la enorme necesidad que tienen los infantes de contar con protectores que los ayuden a atenuar, encauzar y controlar esas displacenteras emociones que son parte de la vida. Esta película es fantástica, yo no sé por qué la hicieron Pixar y Disney, no tengo idea, pero la utilizamos en la facultad como bibliografía sugerida, porque es una de las que utilizamos, porque aquí se muestra de un modo muy claro, ¿no? La alegría tiene gran prestigio. Tremenda exigencia la de los padres para con los hijos que pretenden que estén todos los días alegres y contentos. Tremenda exigencia la que nos autoimponemos de ser felices las 24 horas del día. Bueno, es una pregunta, una respuesta muy instalada, ¿no? ¿Qué es lo que deseas de la vida? Ser feliz. La felicidad como único objetivo por encima de cualquier otra meta o cualquier otra motivación. Y en verdad en esta película, la segunda versión, agregó una que es fantástica, la ansiedad. La ansiedad está muy bien hecha, está tan bien hecha que uno la ve y se pone ansioso. Son todas emociones absolutamente saludables en determinados momentos y ante determinadas ocasiones. Pero la que se incorporó en la segunda edición de esta película, la ansiedad, en verdad
Podemos hablar de dos tipos de ansiedad, la ansiedad saludable y la ansiedad síntoma. La ansiedad saludable casi no se percibe y es la que pone en marcha la máquina. La ansiedad síntoma paraliza o deteriora el funcionamiento, pero la no aparición de la ansiedad impide que el aparato mental reaccione ante un determinado evento de una manera adecuada. No todas las emociones son saludables, son placenteras, y a lo largo de la vida lo que el individuo adquiere, lo muestran fantásticamente bien en la película, es la capacidad no de dejar de sentir emociones displacenteras, aprende a controlarlas, aprende a ver los diferentes tipos de emoción y las regulaciones diferentes que puede haber para con la tristeza, el enojo, el temor, o hay de aquel que no le tiene miedo a nada. Es alguien que ha perdido la sensibilidad o ha perdido la visión, puesto que no tiene noción de lo que puede llegar a ser peligroso y protegerse. Por supuesto, el exceso de temor transforma una vida en algo muy perturbador. Vamos a ver la próxima un poquito de estas cosas. Pero todas estas emociones ocupan un lugar importante en el desarrollo y en el funcionamiento normal del aparato mental. La patología mental es poco frecuente en la práctica médica. La prevalencia de las enfermedades mentales está disminuyendo en los países desarrollados. Es muy frecuente en la población general y con frecuencia no es detectada. Solo es frecuente en los países en desarrollo. Sí, la patología mental es muy frecuente y el problema es que hay una enorme cantidad de patología mental que no es detectada. Y no se detecta porque no se la considera, y lo que no se considera no se busca. Bueno, hay muchas razones por las cuales no se busca. El encuadre, falta de tiempo, exigencias, desconocimiento, en fin, hay muchas razones por las cuales no se busca. Pero la patología mental es mucho más frecuente de lo que suponemos. Y el problema es que la prevalencia de los trastornos mentales está en aumento. Eligieron la especialidad equivocada. Como psiquiatras trabajo no les hubiera faltado jamás en los próximos 30 o 40 años, a menos que haya un cambio de paradigma, porque lamentablemente tenemos una sociedad que favorece enormemente el desarrollo de la enfermedad mental. Dato que me interesa porque los toca a ustedes. 3 al 5% de la población general con depresión, pero estos no son sus pacientes son estos. Y fíjense la cantidad de depresión que hay en el consultorio y la cantidad de depresión que hay en las salas de internación. Por supuesto que en algunos servicios hay mucho más todavía, porque seguramente los servicios de oncología o los servicios de geriatría, o en fin, los índices son mayores, pero es mucho, 1 de cada 10. 2 de cada 10. En esta sala de internación hay mucha gente que tiene una enfermedad depresiva y en la mayor parte de los casos no está detectada. Los trastornos de ansiedad son la patología psiquiátrica predominante de la población general. Esto va subiendo y aumentando. Hace un ratito comentaron acerca de las fiestas electrónicas. En Canadá se legalizó en todo el país el consumo de marihuana. En los últimos 10 años las internaciones psiquiátricas en Canadá aumentaron un 150%. La vulnerabilidad del aparato mental es diferente en cada individuo para con las sustancias. Y hay una enorme cantidad de individuos tremendamente vulnerables a los simples o sencillos, aparentemente sencillos y suaves efectos del cannabis. No hablemos de la primera adicción, que es el alcohol.
Eso es lo que pasa en un cerebro después de haber consumido mucho cocaína, ¿no? Así son lesiones estables, crónicas, de deterioro. La banalización del consumo de cannabis, la minimización del riesgo del consumo de cannabis. El mercado, ahora es... la gente a uno si lo ve con un cigarrillo lo mira mal, si lo ve a uno con un cigarrillo de marihuana le dice que buena onda, una cosa así. Los trastornos psicóticos existen y la esquizofrenia se da. Hablaban hace un ratito de gerontología. Bueno, el trastorno psiquiátrico más el trastorno cognitivo resulta a veces una combinación difícil de manejar. De esto vamos a hablar la próxima, del delirio o confusión mental, que es un evento clínico bastante frecuente en determinadas poblaciones. Aquí lo que algunos pusieron como que en las emociones placenteras y las displacenteras no se dan en la infancia. Atenti, en la infancia hay patología mental, más del 50% de las patologías psiquiátricas del adulto, más del 50% de las patologías psiquiátricas del adulto arrancan antes de los 14 años. Cuando hacemos la historia de evolución vemos, y bueno, se da en psiquiatría lo que se da en cualquier especialidad, ¿no? Cuanto más precoz es el tratamiento, más controlable es la evolución y el tratamiento es más eficaz. Y sin embargo, llevar a un niño a un psiquiatra, que vaya al psicopedagogo, pero me lo mandaron al psiquiatra, yo no lo pienso llevar. Esto es UNICEF y otra fuente. Jóvenes, adolescentes, fíjense cómo de 2017 al 2023 aumenta la cantidad de jóvenes que reportan algún tipo de trastorno mental, lo que les decía que la prevalencia va en aumento. Y esto es tremendo, porque estas son causas principales de muerte, causas principales de muerte entre jóvenes de 15 a 19 años. La primera son los accidentes. ¿Tendrán que ver el funcionamiento psíquico con los accidentes? ¿Tendrá que ver el consumo de sustancias con los accidentes? ¿Tendrá que ver la capacidad para determinar límites y los accidentes? Un alto porcentaje de individuos que manejan altísimas velocidades son fóbicos, tratando de vencer el miedo. Bueno, la cuarta causa de muerte entre los jóvenes es el suicidio, patología mental directa, en el 99,9% de los casos. Y también subrayé allí, le puse amarillo al ahogamiento. Bueno, eso muchas veces tiene que ver también con conductas poco prudentes que hacen a la aparición de un desenlace poco feliz de una situación que se pudo haber controlado. Existe el accidente, por supuesto que existe el accidente. Con enfermedad mental se sufre, y aquel que ha padecido depresión, les aseguro que nunca más quiere volver a tener un nuevo episodio. Más de una vez me dicen, prefiero una apendicitis, pero no de nuevo estar deprimido. El dolor del aparato mental es perturbador. La ansiedad de desorganización de un individuo que está entrando en un episodio psicótico es muy perturbadora y dolorosa y deja muchas huellas. Deteriora mucho, aunque la mayor parte de las veces, por suerte, no mata, pero deteriora mucho la enfermedad mental, la calidad de vida de los individuos. Y aquí hay un elemento que a ustedes los toca, es que incrementa la mortalidad. La gente con patología mental se enferma clínica, somáticamente, con mayor frecuencia que aquellos individuos que son sanos mentalmente. Quien tiene una enfermedad mental no puede llevar adelante sus actividades en su entorno familiar, social, por eso se alteran los roles o el estatus. Y se pone mucho foco en lo que se llama la carga, ¿no? Es decir, el individuo enfermo mentalmente no produce. Y la cantidad de años que se dejan de producir por las enfermedades mentales está hoy en día por encima de las enfermedades oncológicas. Importantísimo. Hay un individuo con una patología somática o mental, pero hay una familia que acompaña y vive las vicisitudes de la patología mental, tanto o a veces más que el paciente, porque la patología mental muchas veces se expresa en la conducta, y la conducta patológica, en enorme cantidad de ocasiones,
se desarrolla mucho más en el circuito más íntimo, dentro del grupo familiar. Afuera es un señor magnífico y educado, dentro de casa agresivo, violento, etcétera, etcétera. La presencia de patología mental en un paciente con una enfermedad física o somática no afecta el curso de la enfermedad somática, suele ser producto de la enfermedad somática, aumenta la mortalidad de quien la padece, es la prioridad terapéutica. Aumenta la morbimortalidad, es una combinación muy poco saludable, muy poco recomendable, habitualmente no tenida en cuenta, lo cual empeora el pronóstico de la patología clínica. Aquellos individuos portadores de una enfermedad mental se complican, tienen internaciones más prolongadas y tienen respuestas terapéuticas de peor pronóstico. La presencia de enfermedad mental junto a uno, asociada a la comorbilidad de patología mental y patología somática, influencia de una manera desfavorable en la evolución y pronóstico y calidad de vida de muchos trastornos somáticos. La presencia de enfermedad somática empeora la evolución y pronóstico de la enfermedad mental. Es decir, la interacción mutuamente negativa se da para ambos lados. Aumenta los costos de la asistencia médica. Cuidar la salud mental baja los costos, no se cuida la salud mental. Prolonga el tiempo de estadía. Los pacientes que tienen una patología somática y que están deprimidos o que tienen algún cuadro confusional de origen orgánico pero con sintomatología psiquiátrica, también están mucho más tiempo internados y a veces con mayor complejidad. La presencia de patología mental aumenta las readmisiones post-alta. ¿Por qué volvió? ¿Por qué vuelve? ¿Por qué vuelve? ¿Por qué vuelve? Eleva la morbimortalidad en procedimientos complejos. Si hay patología mental y hay un procedimiento complejo que no es urgente, tratemos de aliviar la crisis de la patología mental y después pasemos al procedimiento complejo, porque eso disminuye la morbimortalidad de los procedimientos. La patología mental siempre aparece ante situaciones desfavorables. La patología mental se produce solo en individuos con antecedentes familiares. La patología mental puede afectar a cualquier individuo. La patología mental no lleva a la muerte. 2 y 3 son correctas. Todos podemos ser portadores o podemos padecer algún tipo de patología mental. No hay ningún tipo de población que sea inmune a la patología mental. La patología mental no aparece siempre ante situaciones desfavorables. Muchas veces, acuérdense del concepto de salud mental, ¿no? La posibilidad de afrontar las tensiones de la vida. Muchas veces preguntamos en alguien que se ha descompensado psicológicamente o psiquiátricamente si pasó algo, y la gente se sorprende porque no pasó nada, no hace falta que pase algo. Por supuesto, esto es como una prueba de esfuerzo, ¿no? Las situaciones desfavorables son como una ergometría psíquica para el individuo, que pone a prueba su capacidad para preservar la homeostasis. Si hay un aparato psíquico que no es demasiado suficiente, las tensiones cotidianas de la vida son suficientes para descompensarlo.
Todos los seres humanos podemos padecer una enfermedad mental, afectan a la sociedad en su totalidad y no hay grupo inmune, ¿no? La patología mental es un lujo que se dan los ricos, ¿no? La patología mental es producto de la sociedad de consumo. En cualquier ámbito transcultural hay una rama de la psiquiatría que es la psiquiatría transcultural, que estudia la salud y la enfermedad mental en diferentes entornos y en diferentes culturas. Y las patologías están presentes en todos lados. Hay grupos de riesgo, sí, hay grupos de riesgo. La pobreza, no tener techo, el desempleo, que creo que era Serrano el que decía, el hombre sin empleo pierde la dignidad. Bueno, es un esfuerzo, es un desafío muy, muy grande, que exige mucha salud mental. Ahora, ¿el desempleo solo es suficiente para que aparezca patología mental? No. El desempleo más otra cosa. La violencia, la víctima de la violencia, bajo nivel de escolaridad, inmigrantes, refugiados, estos son suyos, los afectados por enfermedades físicas. Ustedes van a trabajar con pacientes con mayor riesgo de presentar o padecer enfermedad mental, maltrato, ancianidad, etc. Si somos personal de riesgo, no gozamos precisamente de altos índices de salud mental. Los datos arriba son de residentes, y el residente de primer año es el target, es quien más vulnerable es a la presencia de patología mental. Fíjense, 45% de residentes con síntomas de depresión, 66% con trastornos de ansiedad. Fíjense cómo subieron los índices de burnout en la pandemia, pero no han bajado completamente después de la pandemia. Y para sorpresa mía, lo último que leí es que la medicina interna, los clínicos están incluidos, y lo conversábamos hace un rato, ¿no? Cada vez es más compleja la medicina, cada vez son mayores los adelantos. La sensación de soledad frente a un sistema de salud difícil, a pacientes exigentes, en fin, hay que cuidarse. El trabajo en la guardia, horas de sueño, no solamente lo que estoy enfrentando, sino, bueno, estamos destinados o preparados para dormir una tercera parte de nuestra vida. Se supone que dormir debe ser bastante importante para mantener la salud a todo nivel, entre otras cosas a nivel mental. Y a nivel de formación sí da un recurso, ¿ves? Cuando uno lo enfrenta con una situación que lo supera, eso descompensa, eso agobia, eso estresa, eso inquieta, eso preocupa. Una de las manifestaciones del burnout es dejar de preocuparse. Cuando se empezó a estudiar orígenes de las enfermedades mentales, Freud hizo un aporte fenomenal. ¿Por qué? Porque incorporó a la vida del adulto la niñez. Fue el primero que consideró y puso en blanco y negro esto de que la infancia tiene que ver con la salud mental del adulto. No se lo había considerado hasta ese momento, ¿no? Y entonces él habló de factores hereditarios y congénitos, por un lado, experiencias infantiles, la gran novedad freudiana, y también factores del momento, factores desencadenantes. Se llega al concepto de que la enfermedad mental tiene una etiopatogenia multideterminada, en donde hay factores predisponentes y factores precipitantes, de naturaleza biopsicosocial. Por supuesto, si el factor precipitante es muy intenso, y bueno, no hace falta ser demasiado vulnerable para que perdamos la razón. Pero si somos muy vulnerables, un porrito es suficiente para que aparezca ansiedad paranoide o un episodio psicótico alucinatorio. O se precipite una esquizofrenia que nunca se hubiera desencadenado de no haberse visto ese cerebro sumergido en una sustancia que desorganiza el aparato mental. No se trata de la visión benévola, inicial, amorosa de la psiquiatría, sino una verdad científica. La influencia primera de naturaleza biológica, psicológica y social en el desarrollo del aparato mental tiene que ver y se apoya en la relación madre-hijo. Sí, cuando yo cursé histología me enseñaron que
Era bueno, los profesores me enseñaban que no había reproducción neuronal en la vida adulta, hoy sabemos que sí, en hipótesis. Pero esos 1000 días siguen siendo importantísimos para el desarrollo del aparato mental. Esos 1000 días que empiezan con la concepción. Esos 1000 días que empiezan con la concepción son importantes para el desarrollo de un aparato mental saludable. No, la cosa es genética. Y aquí lo que vemos son los estudios de concordancia. Los estudios de concordancia evalúan qué pasa con los hermanos y qué pasa con los gemelos, ¿no? Con los que tienen el mismo ADN. Y si fuera 100% genética la patología, el gemelo tiene sí o sí la misma patología del hermano. Eso sería concordancia del 100%, lo cual se da para determinadas patologías. Fíjense que en el autismo la concordancia es del 60%, TEA. Pero hay un 40% de chicos que tienen un hermano con un TEA y sin embargo son absolutamente normales. ¿Por qué este, que tiene la misma genética que el hermano, no hizo un TEA? Y este sí lo hizo. Epigenética. ¿Cuáles son los factores que potencian o neutralizan la predisposición genética? Fantástica llave para prevenir enfermedades. Epigenética. Epigenética del cáncer de pulmón. Tabaco y antecedente familiar, y tabaco y enfermedad coronaria. Este que fumó se ganó el infarto, y este que nunca fumó y mantuvo el peso, tenía la misma genética, pero no se ganó el infarto. Se puede controlar una predisposición, se puede controlar una predisposición. Esta película es fantástica, no sé si muchos de ustedes la vieron, es vieja, soy viejo, es vieja. ¿Quién quiere ser millonario? El objetivo, la base es un concurso de preguntas y respuestas, y hay un chico que va avanzando. Ese chico formaba parte de un grupo de 8 o 10 amigos que habían crecido y habían tenido su infancia en un barrio muy carenciado y muy humilde en las afueras de Bombay. Imagínense eso, bueno, peor. Y que muestran cómo este chico, es todo un símbolo, ¿no? Va contestando, respondiendo a las preguntas y se acerca al premio millonario, ¿no? Y el chico que va contestando las preguntas no es un egresado de Stanford. Es un chico que va haciendo un proceso de elaboración mental a partir de las experiencias de la vida, propias y de las de otros. Porque ustedes pueden aprender mucho con su experiencia, pero si ustedes incorporan la posibilidad de aprender con la experiencia del que está al lado, están sensatos. Y esta película muestra cómo este chico, a pesar de venir de un entorno social tremendamente lacerante, sin embargo, pudo elegir saludablemente. ¿A qué vamos con esto? Hay un condicionamiento genético, hay un condicionamiento social, hay un condicionamiento infantil, pero no es absoluto. El hombre tiene la libertad, maduro, para poder elegir cómo quiere vivir lo que le toca vivir de vida. Este hombre cambió la concepción de la psiquiatría porque Kandel nació en Austria en el 29, me parece, en un momento en donde ser judío no era precisamente algo muy conveniente. Entonces la familia emigró a Estados Unidos. Y Eric Kandel, inteligente, se doctoró en historia. Pero una compañera, dicen que era solamente compañera, tenía padre y madre psicoanalista. Y le hizo conocer, a través de los padres, esto del funcionamiento y la conducta de los seres humanos. Entonces Kandel, que sigue viviendo, tiene 90 y tantos años, 27, 26, dejó la historia, se doctoró en medicina en la Universidad de Nueva York, después en Columbia, en neuropsiquiatría. Y lo habrán leído por ahí, sus experimentos con la plicia. La plicia es un molusco que tiene un cerebro con un número pequeño de neuronas comparado con lo que es el cerebro del ser humano. Y no sé cómo hizo, por eso le dieron el premio Nobel. Le enseñó a la plicia, le cambió la conducta natatoria. Y le estudió el cerebro antes y después de haber aprendido a nadar de una manera diferente. Las aplicias se mueven con un sifón acuático, y modificaba la salinidad del agua. La cuestión que lograba un cambio conductual.
y vio que la estructura neurobiológica de la plicia, después de haber aprendido algo, se había modificado. La psicoterapia no es otra cosa que aprendizaje. La psicoterapia, cuando funciona, es un tratamiento biológico. Carnell hizo un aporte fenomenal porque, en base a esto que se llama plasticidad neuronal, pudo interpretar que las diferentes influencias que tenemos los seres humanos modifican nuestra neurobiología. El aprendizaje modifica la neurobiología. Sos así hasta que te decidas aprender una forma diferente de ser. Lo que pasa es que en esta especialidad hay muchas patologías, de las cuales el individuo que las porta no es consciente. Y esos son los más difíciles de tratar, porque no tienen mucha motivación para el cambio. Son las llamadas neurosis del carácter o trastornos de la personalidad. Cuando uno le dice y les menciona algunos de sus rasgos sintomáticos, particularmente expresados en su forma de relación, cómo se relaciona con el trabajo, con la gente y demás, en lugar de sentirse agradecido porque uno dice, che, estás inflamada la rodilla o tenés fiebre, ay, suerte que me avisaste. No, cuando uno le señala ese síntoma caracterológico, lo viven como un ataque. Estos pacientes no vienen, los traen. Son difíciles de tratar. Pero cuando el humano se empeña y tiene noción de la ventaja, de la conveniencia y de la necesidad de cambio, el aprendizaje lo puede llevar a cambiar su forma de funcionar. Y ese aprendizaje modifica su neurobiología. Y la plasticidad neuronal no existe solamente en la infancia o hasta los 12 o hasta los 8. Hace muchos años, en Japón, crearon las primeras universidades de la tercera edad, para aquellos individuos que habían abandonado sus actividades por el retiro y que sin embargo mantenían motivación y deseo. Se vio que con un modelo pedagógico diferente se lograba niveles de información y exigencia iguales a las universidades comunes. La capacidad de aprendizaje y de modificación de la conducta se mantiene hasta el último día de vida, en tanto en cuanto haya salud. ¿Cómo se da el proceso para que, a partir de un comienzo supuestamente saludable y feliz, lleguemos a la aparición de la enfermedad mental? Arranca muy temprano. A veces hay cuestiones genéticas, a veces hay enfermedades gestacionales, a veces hay patología ambiental. ¿Es prudente mudarse durante un embarazo? ¿Es prudente viajar? ¿Cuál es el efecto que tiene la gripe o cuál es el efecto que tiene Bueno, las embarazadas no pueden ir a determinados lugares por la toxoplasmosis o algún tipo de patologías. Y solamente la patología virósica puede afectar, o una madre depresiva o una madre angustiada, capaz de transmitir de alguna forma en ese proceso gestacional, o conflictos en el vínculo que llevan a que esa vida se desarrolle en un ambiente en donde hay soledad, tristeza, enojo, maltrato, sustancias, soledad, carestía, agresividad, enojo, abandono, etc. No podemos decir que todas esas son emociones sumamente gratas y placenteras. En alguien tremendamente vulnerable, como aquel que se está formando, lo cual da lugar a que puedan aparecer, todavía no tenemos la máquina, esto es una cuestión técnica. Se están haciendo y se hacen muchos estudios genéticos del líquido amniótico para que la pareja decida si va a seguir o no con el embarazo en base a testeos y demás, se busca el individuo sano y perfecto. Bueno, va a haber también estudios, falta mucho, que van a poder determinar, detectar la presencia de anormalidad o afectación en el desarrollo del aparato psíquico, ya sea estructural o funcional bioquímica.
Esto da como resultado que nazca un individuo que tiene una vulnerabilidad psicobiológica. A veces la vulnerabilidad psicobiológica de este individuo se manifiesta a nivel cognitivo, fallas en el aprendizaje, inestabilidad o desregulación emocional, está muy de moda decir eso, alteraciones conductuales, integración social, aislamiento, o el chico que se enferma siempre. Es un chico frágil, es un chico, hace un ratito hablaban de la fragilidad en la vejez, en la senectud, ¿no? Bueno, el recién nacido también es frágil, el niño también es frágil. Y a veces pretendemos que los niños elaboren como si fueran adultos las situaciones de la vida. Puede permanecer así a lo largo de toda su vida, teniendo la sensación, él y su entorno, de que, bueno, él nació así, es así, no se puede cambiar. Error. Pero a veces sobre estos individuos que tienen y portan fragilidad, aparecen algún tipo de factor precipitante. Van a pensar que estoy en contra de las sustancias. Sí, estoy en contra de las sustancias. Aparece la fumata, aparece el éxtasis, aparece una infección, aparece un accidente, aparece la muerte temprana de uno de sus padres, aparece la migración, aparece la pérdida del trabajo de los padres, aparece divorcio en la familia, aparece fracaso escolar, abandono de novia, accidente de un amigo, pérdida de un amigo, infección generalizada, fractura de un factor precipitante que da lugar a que aparezca entonces un aumento de la sintomatología y la aparición concreta y manifiesta de lo que es la patología o enfermedad mental. En general, solemos quedarnos en la búsqueda de un factor precipitante. Pero el mismo factor precipitante actúa en cada uno de nosotros de una manera diferente. Los hay más vulnerables y los hay menos vulnerables. Los hay altamente predispuestos y los hay tremendamente fuertes. Pero atenti, hasta el más pintado es vulnerable porque la condición humana es de vulnerabilidad. ¿Cuál de las siguientes es correcta? El médico general no debe ocuparse de los factores psicopatológicos vinculados con la enfermedad somática. B. Evaluar los componentes psicopatológicos vinculados con la enfermedad somática no modifica el abordaje terapéutico. El médico general debe estar entrenado en psicoanálisis. El médico general debe considerar la participación de los factores psicosociales en los pacientes con patología somática. No tienen que estar entrenados en psicoanálisis. Obvio que no. Obvio que no. Pero no hay psicoterapia más eficaz en medicina que la que ustedes pueden hacer. Los pacientes se van de su consultorio y lo que comentan es: me miró, me saludó, me preguntó el nombre, me dijo que voy a andar bien, me revisó, no me revisó. Che, tengo un médico que revisa, ¿en serio? ¿Qué te dijo? ¿Te pidió el teléfono? ¿Se acordaba de vos? ¿Cuánto tiempo te dedicó? ¿Sabía o no sabía? ¿Hubo contacto? ¿Qué te transmitió? Estaba muerto, nada más. Estaba cansadísimo. No, estaba con ganas, estaba con buena disposición y lo interrumpieron 7 veces. Balin creo que lo dijo, lo primero que entrega el médico a sus pacientes es su persona. Es el primer recurso terapéutico y uno de los más eficaces si lo empleamos adecuadamente. Porque en eso de la relación médico-paciente está el eje central de la actividad terapéutica.
Esa es una de las razones por las cuales mucha gente que hace cosas estrambóticas, no médicas y demás, logran éxitos sorprendentes. Porque logran transmitir y generar una disposición más que favorable. Muchos pacientes, recuérdense que los seres vivos tienen una característica importantísima y es la capacidad de autorreparación. Y el médico que fomente en aquel paciente que le toca ver la voluntad de curación y el deseo, ahí está logrando un aliado fundamental. Después el antibiótico o el fármaco colabora, pero el desarrollar esa capacidad de autorreparación del aparato somático es clave para el proceso de recuperación. El médico general entonces lo que tiene que hacer es simplemente detectar, y detecto lo que busco. Si no lo busco, no lo detecto. Lo cual no significa hacerse cargo. Detectar, comprender y manejar adecuadamente los componentes psicosociales y psicopatológicos vinculados con la enfermedad somática. Sí. ¿Por qué sigue comiendo? ¿Por qué no toma el antihipertensivo? ¿Por qué sigue fumando? ¿Por qué duerme 4 horas? Y si hay trastornos psicopatológicos, bueno, pensar en una derivación, o por lo menos en la búsqueda de alguna alternativa que pueda clarificar el panorama. No sé si hay, pero me gustaría que lo viera un hematólogo, porque algo del hemograma no me está resultando. Vamos a ver si hace falta hacer una evaluación, una punción o no, pero que lo vea un hematólogo para... A los pacientes, si le dicen que necesita tratamiento psiquiátrico, no le va a gustar. Si le piden, vamos a hacer una evaluación, porque en una de esas hay alguna cosa más que podemos hacer por usted. Seguramente ahí logramos voluntad de curación y captación. Vamos a un descanso, son las 7, pasamos 1 hora y después empezamos a hablar de